Buenas noches, hermanos. Esta tarde voy a tomar un tema bastante difícil. Les voy a hablar acerca de la obra del engaño entre los supuestos siervos de Dios. El texto clave es un texto muy largo, muy difícil de aprender. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:22 y está tan largo que lo vamos a repetir todos juntos a las 3. ¿Están listos? 1, 2, 3. Apartados de toda especie de mal. Está muy largo, ¿verdad? Y está muy difícil de aprender. Apartados de toda especie de mal. Toda especie de mal incluida. Y el consejo viene obviamente del apóstol Pablo, en el cual se nos dice que debemos hacer lo posible por estar lo más lejos posible de todo lo que parezca malo. Esta tarde voy a hablarles acerca de la obra del engaño. Y está basada en la premisa muy conocida de el fin justifica los medios. Una premisa que alguna gente cree, la teología de la liberación. Creen que el fin, o sea, la guerra, todo ese tipo de cosas sucias, justifican los medios. Los jesuitas trabajan en esa premisa, de que el fin justifica los medios. Una obra de engaño, una obra de espionaje, una obra eterna, mentirosa, tratando de llevar adelante una obra que finalmente, según ellos, el final es traer a las personas a la iglesia, cuando realmente es una obra que más bien le pertenece al enemigo. Basado en esta premisa se han hecho persecuciones, miles de personas han muerto en nombre de la fe, la iglesia ha matado miles de herejes, entre comillas, y miles y millones de seres humanos han muerto bajo la premisa de que haciendo la obra de Dios se han cometido crímenes de la peor índole. ¿Qué tan bueno es esto? ¿Qué tan bien? ¿Qué tan de acuerdo está Dios con esto? Y más cuando encontramos en la palabra de Dios personajes bíblicos, personajes famosos haciendo precisamente este tipo de obra, en el que parecería ser que el final justifica los medios. Y vamos a analizar, por ejemplo, el más famoso de ellos, yo creo que es la historia de Jehú. Jehú es una persona que creía que el final justificaba los medios. Él hizo algunas cosas que uno podría decir que debería estar en entredicho, no pertenece para nada al pueblo de Dios. Dios le encomendó, es cierto, una misión difícil, que era exterminar la casa de Acab. Acab había sido un siervo de Baal, esposo de Jezabel, aunque era un buen rey. Nos dice la Biblia que lo peor de Acab es que estaba casado con Jezabel y le hacía caso a Jezabel. Entonces Acab se había convertido en una amenaza para el pueblo de Dios. Dios lo había sentenciado por boca del profeta Elías. Le había dicho que no le iba a dejar meante a la pared. Eso quiere decir que no le iba a dejar ningún varón. Todos iban a ser exterminados. Iba a ocurrir en los días de su hijo, Ocosías. Y el Señor le encomendó esta obra a Jehú, a quien ungió para ser rey. Y le encomendó exterminar a todo el linaje de Acab, a todos los descendientes de Jezabel. Y Jehú se puso manos a la obra. Desgraciadamente los métodos de Jehú no eran los métodos de Dios, métodos un tanto repugnantes, un tanto pertenecientes al reino de las tinieblas, engañosos. De hecho, en 2 de Reyes, capítulo 10, vamos a contar la historia de Jehú, cuando Jehú estaba ya prácticamente tomando el reino, y los 70 hijos que tenía Acab estaban en Samaria, los 70 hijos. Jehú les manda unas cartas a todos los principales, a los ancianos de la ciudad de Samaria, diciéndoles que tomaran un hijo de Acab, un hijo de su señor, y lo pusieran por rey, y que se pusieran listos para defenderlo, porque él iba a pelear con ellos y seguramente los iba a destruir. Los de Samaria, teniendo miedo de lo que Jehú pudiera hacer, decían que había vencido 2 reyes, dijo, si 2 reyes no pudieron con él, nosotros tampoco. Así que vamos a mandarle unas cartas, y las cartas decían, no vamos a poner ningún rey, te vamos a servir a ti, dinos qué hacemos. Inmediatamente Jehú dijo, bueno, pues córtenle la cabeza a los 70 hijos y mándenmelas. Y lo hicieron. Cortaron las cabezas de los 70 hijos, se las mandaron. Y entonces Jehú se dirigió a la ciudad de Samaria en compañía de un amigo de él llamado Jonadab. Y cuando llegaron a Samaria, Jehú hizo un plan muy elaborado, un
plan alterno para poder exterminar a todos los adoradores de Baal. Cierto, no era bueno que hubiera adoradores de Baal, pero lo que hizo es un tanto objetable. Hizo pregonar en todo Samaria. Si Acab había servido a Baal, lo había servido realmente poco, porque él, el nuevo rey de Israel, lo iba a servir mucho, grandemente. Y lo pregonó a todos los vientos y le hizo creer a toda la gente que él, Jehú, iba a ser un siervo de Baal como nunca antes había habido. Y mandó entonces emisarios por toda la ciudad y les encomendó que se los juntaran en el templo de Baal, que los trajeran de todo el reino de Israel, porque iba a ser un día festivo, el día festivo de Baal, que la gente pudiese venir a adorar a Baal. Todos los adoradores de Baal tenían que venir, el rey mismo iba a dirigir esta adoración, este día festivo, iba a haber comida, y aparte de eso, un día de fiesta, iba a darles vestidos a todos ellos. Y entonces vinieron todos los adoradores de Baal al templo de Baal, de tal manera que se llenó, dice, de cabo a cabo, estaba totalmente lleno de adoradores de Baal. Y el rey les había dicho que les iba a dar vestidos y que les iba a hacer un día de fiesta. Y cuando estaban todos reunidos allí, el rey Jehú colocó 80 soldados en la parte de afuera del templo y les dijo: metan y mátenlos a todos, y si a alguno se les escapa, su vida va a ser por la vida de ustedes. Aquí están esos 80 soldados, entraron y exterminaron a todos los adoradores de Baal. Claro, hasta hizo la pregunta: si hay un siervo de Jehová aquí, que se salga. Si por casualidad algún siervo de Jehová había querido venir por curiosidad, sálgase, porque aquí solamente queremos adoradores de Baal. Realmente todo esto lo hacía engañosamente para poder destruirlos. La Biblia dice, y lo hacía engañosamente, algunas versiones dicen con astucia. Este tipo de métodos objetables, diciéndole mentiras y engañando a alguien para cumplir la voluntad de Dios, alguno podría pensar, de acuerdo a la frase, el fin justifica los medios, podríamos pensar que es algo bueno. Se vale decir mentiras, se vale engañar con tal de hacer algo honorable, algo valioso, exterminar a los siervos de Baal. Pareciera ser algo honorable. De hecho, a él se le había encomendado exterminar a los hijos de Acab y amenazar de hacer este tipo de cosas, argucias y astucias para poder alcanzar su objetivo, y al mismo tiempo engañar y mentir para poder cumplir con la voluntad de Dios. Métodos objetables perteneciendo al reino de las tinieblas. Y yo les confieso que durante mucho tiempo esta historia me perturbaba. Estaba ahí en la Biblia y yo decía: ¿y esta historia qué quiere decir? Y al mismo otras historias que les voy a presentar, y pareciera ser que no había una razón. Y de pronto, de hecho, les había comentado a mi familia, no he podido solucionar el problema en el que está metido esta historia en la Biblia. Incluso algunos miembros de mi familia me decían: es que eso no se debe predicar. Le digo: pues no se debe predicar, entonces ¿por qué está en la Biblia? Si Dios no quería que habláramos de él, entonces ¿por qué lo puso en la Biblia? De alguna manera tendríamos que tener algún tipo de explicación para este tipo de comportamientos. Y realmente lo hay. De hecho, este tipo de comportamientos del Señor dijo que no estaba de acuerdo. El profeta Oseas, dando su primer profecía, cuando nació su primer hijo, acuérdense que Oseas, Dios le pidió que se casara con una mujer ramera, y nació su primer hijo, al cual le puso por nombre Jezreel. Y cuando le puso por nombre Jezreel, Dios le dijo a Oseas cuál era la razón por la cual tenía que hacer eso. Lo vamos a encontrar ahí en Oseas 1:4. El Señor le dijo: Jehová pone por nombre Jezreel, porque de aquí a poco, dijo él, yo visitaré. Y la palabra visitar es clave, quiere decir voy a vengar. Hay una deuda en esas acciones de Jehú. Hay una deuda, aun cuando Jehú tenía un final noble, un objetivo real, un objetivo que estaba de parte de Dios. Sus métodos objetables, Dios no estaba de acuerdo con esos métodos. Hay una deuda, hay un pecado allí, y todas las injusticias y todas las cosas que no pertenecen a Dios, hay una deuda con la justicia que tiene que ser pagada. La mentira, el engaño con el cual él incurrió,
lo hizo entrar no al mundo de los inocentes, sino al mundo de los culpables. Y Dios tiene entonces una deuda que pagar. El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré, aun cuando el final pareciera ser bueno, los métodos no adecuados que no pertenecen a su reino. Por eso el Señor le dijo a su profeta, de aquí a poco yo visitaré las sangres de Jezreel, esos 70 hijos que les cortaron la cabeza, sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. El Señor va a exterminar a la casa de Jehú, simple y sencillamente porque sus métodos no fueron los adecuados. Sus métodos no pertenecen al reino de Dios. De hecho, el R.G. de White nos dice, ahí en Testimonios para los Ministros, hablando acerca de los ministros que incurren en métodos objetables, métodos alternos que parecieran ser no métodos de Dios, que utilizan la mentira, que utilizan las argucias y los métodos para ponerse de acuerdo. Una cosa que a mí no me gustaba mucho es las ocasiones en que algunos se ponen de acuerdo para llevar adelante juntas. Pareciera ser algo loable en las cosas que querían alcanzar, pero se ponen de acuerdo para que todos votaran en una misma dirección, y pareciera ser que eso son una costumbre de ponerse de acuerdo antes de las juntas para alcanzar métodos o alcanzar objetivos específicos. Y de hecho el hermano Juan nos dice a ese tipo de personas, mira lo que le dice: todos los que anhelan entrar en algún compromiso que represente a Jehú, o sea, como Jehú era, cabalgando furiosamente, se tendrán oportunidad suficiente para distinguirse. Van a hacer algo objetable, algo que no es derecho, algo que no es recto, algo que no pertenece totalmente al reino de la luz. Su brazo, dice ella, se vinculará. Y la palabra clave es la palabra vincular. ¿Qué quiere decir vincular? Vincularse quiere decir unirse. Así como una cadena que se une con otro. Es como cuando tú traes tu brazo y pones tu brazo al lado, te estás vinculando con Dios, ¿no? Su brazo se vinculará con aquel que fue una vez un ángel exaltado y que no ha olvidado las maneras usadas por él en los atos celestiales. Asumirá estos modales. O sea, una persona que realmente no está actuando de la forma en la que Dios actúa, tú vas a verlo actuando como Satanás actuó. Se presenta en el cielo como amigo, pero realmente las palabras que está haciendo tienen un objetivo muy distinto del que él está hablando. Cuando él viene y les dice, voy a adorar a Baal, cuando realmente lo que quiere es matarlos. Estamos hablando de una persona que está engañando para obtener supuestamente algo pareciera ser un final muy bueno. Satanás se presentó delante de los ángeles diciendo que él quería libertad para los ángeles, cuando realmente lo que quería era ser exaltado encima de todos ellos. Ese tipo de argucias le pertenecen a Satanás, no le pertenecen a Dios. Por eso dice ahí, cuando una persona actúa de esta manera, así como actuó Jehú, su brazo se está vinculando, dice. Se está vinculando con aquel que fue una vez un ángel exaltado y que no ha olvidado las maneras usadas por él en los atos celestiales. Asumirá estos modales y al representar a personas engañará a muchas cuyas vidas no están escondidas con Cristo en Dios. El resultado es perdición de seres humanos. El resultado es perdición de personas por este tipo de personas que actúan no de la forma en la que Dios actúa. Los cristianos tenemos que tener cuidado de que nuestros métodos no se vinculen con los métodos de Satanás. Los cristianos no tenemos nada que ver con los métodos de Satanás. El problema es que en la Biblia hay muchas personas que utilizaron métodos de Satanás para obtener cosas. Y es ahí donde entramos en problemas, porque decimos, mira, ellos lo hacían. Hoy en día, por ejemplo, los mormones, cierto tipo de mormones, tienen muchas esposas y dicen, bueno, pues es que Abraham tenía muchas esposas. Y ven Salomón, ¿verdad? Para empezar. Y empiezan a hablar acerca de todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver algunas personas que hicieron cosas objetables para obtener cosas que parecieran ser el plan de Dios. El segundo personaje que elegí fue David. David hizo muchas cosas muy malas. Y una de las cosas objetables de las historias que casi nunca contamos en la iglesia, porque es muy difícil contarla, es cuando David estaba siendo perseguido. Recordemos que David iba a ser el rey de Israel. El Señor lo había ungido, lo había llamado, lo había escogido, lo había separado y lo había colocado sobre su pueblo y lo había bendecido. Y como resultado, Saúl lo veía como su rival y tenía razón para verlo como su rival. Él iba a ser el próximo rey de Israel. Tanto así que lo persiguió tanto que David estaba harto de ser perseguido.
Cuando te vas allí a 1 Samuel 27, dice la Biblia que David estaba harto de ser perseguido y se le ocurrió una idea. Dijo, bueno, me voy a ir con el enemigo. En este caso, me voy a pasar con Aquís, el rey de los filisteos, y le voy a servir, y yo creo que Saúl me va a dejar perseguir. Y cierto, cuando se fue con Aquís, el rey de los filisteos, que era su enemigo, recuerden que una de las encomiendas que Dios le había dado a David era precisamente destruir a los filisteos. O sea, David tenía que destruir a los filisteos, pero aquí, como lo estaban persiguiendo, dijo, bueno, pues le voy a pedir ayuda a los filisteos. Se fue con los filisteos, y Aquís, cuando vio que David vino, lo recibió con los brazos abiertos. El que había matado a Goliat y a todos sus gigantes, y que había exterminado prácticamente a todas las que se encontraban, y había matado muchos de los filisteos, lo recibió con los brazos abiertos. Le abrió las puertas, lo tuvo en la ciudad capital durante 4 meses aproximadamente. Finalmente David le dijo, oye, no puedo estar aquí en tu capital contigo, ¿por qué no me das un lugar para vivir? Y le dio la ciudad de Siclag, le dijo, vete a la ciudad de Siclag. Y David se fue para allá, a aquella ciudad, con sus 600 hombres. Pero ¿cómo le iba a hacer David para vivir? Bueno, dice la Biblia que David comenzó a hacer campañas, salía con sus ejércitos a las ciudades filisteas, a las ciudades de los amorreos y de los gergeseos y todas las ciudades que se encontraban. Iba y mataba y robaba y hacía pillaje. Pero uno diría, bueno, pillaje a los enemigos de Dios, pillaje a los filisteos, que eran precisamente a los que tenía que destruir. Pero recuerda que son los filisteos los que lo están recibiendo, lo están protegiendo, y bajo la protección viene Aquís y lo protege. ¿Y qué hace David? Empieza a matar a todos sus siervos. Pero no nomás los mata. Dice la Biblia que mataba hombres, mujeres y niños. Mira lo que dice en 1 Samuel 27, versículo 11, dice, ni hombre ni mujer dejaba vida David que viniese a Gad, diciendo, porque no den aviso de nosotros, diciendo, esto hizo David. Y esta era su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. O sea, David iba y mataba a los súbditos del rey que los estaba protegiendo, pero mataba a todos de tal manera que no quedara ni uno que viniera a decirle lo que estaba haciendo. Tramposo, egoísta y mentiroso. Porque cuando venía el rey le preguntaba y le decía, David, ¿de dónde sacaste todo esto? ¿Sabes lo que decía David? Fui a pelear contra los israelitas, y decía dónde había ido y lo que había hecho. Y el rey aquí decía, pues está siendo abominable en los ojos de los israelitas. Cuando realmente lo que estaba haciendo David era dándole la torre a él mismo. ¿Y qué clase de métodos son estos? Se vale, el fin justifica los medios, engañar, mentir, traicionar a alguien que te está ayudando. Y algunos dirían que Dios lo estaba bendiciendo porque lo que estaba haciendo. Y este es el tipo de historias que los jesuitas utilizan para hacer lo que hacen. Este es el tipo de historias que utilizan los enemigos de Dios en algún momento para perseguir al pueblo de Dios, bajo la excusa de que están sirviendo a Dios. Se cometen los peores crímenes, los crímenes más atroces. Como la gente dice, bueno, ¿cómo es que puede ser de Dios haciendo este tipo de situaciones? La verdad es que acabamos de leer la cita clave que nos dice que esto es vincular tu brazo con el enemigo, vincular tu vida con tus métodos, con los métodos de Satanás. Por eso es que Dios no le dio a David vamos a decir así, el honor de construir su templo. Ahí en 1 Crónicas 28:3, él mismo dijo, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. ¿Por qué? Porque eres hombre de guerra y has derramado, ¿qué cosa? Mucha sangre. Ahora David se va a salvar, pero los pecados que cometió, él tuvo que pagar un alto precio por ellos. Tú te puedes arrepentir de ese tipo de métodos, tú puedes cambiar tu vida, sin embargo, vas a llevar una cosecha. Recuerden lo que el Señor le dijo al profeta Oseas. Le dijo, de aquí a no mucho voy a visitar. Voy a visitar. ¿Te acuerdas cuando Saúl, en su celo por Dios, fue y destruyó a los gabaonitas? Y les hizo el daño que les hizo pensando que estaba haciendo el servicio de Dios. ¿No vino después un hambre de 3 años y medio por lo que él estaba haciendo precisamente? Este tipo de actos alternos, a los cuales Dios no ha aprobado que el ser humano lo hace para cumplir con la voluntad de Dios, Dios no lo aprueba y finalmente Dios tiene que traer un pago por ese tipo de injusticia.
no sale limpio, Dios tiene que pagar. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y obviamente David también cosechó un fruto amargo de cosas horribles. En su casa lo engañaron, hubo violaciones, hubo muertos, hubo asesinatos en su propia casa. Y a su hija le violaron, bueno, cosas horribles pasaron en su casa como resultado de todos sus pecados y su vida llena de acciones objetables. Finalmente David se arrepiente y va a estar en el cielo, gloria a Dios por ello. Pero este tipo de cosas pueden causar mucha confusión. Los métodos que él siguió no son los métodos de Dios. Vinculó su brazo con el enemigo y por lo tanto cosechó un fruto que no hubiera tenido que cosechar si hubiera mantenido su vida en armonía con la forma de ser de Dios. Cuando el ser humano se mantiene de parte de la justicia, Dios obra y Dios actúa y Dios puede hacer las cosas siempre y cuando la persona se mantenga fiel a Él completamente. Pero cuando la persona escoge algún método objetable, a lo mejor sigue adelante, a lo mejor tiene éxito, pero Dios tiene que pagar. Dios tiene que traer algún tipo de retribución. Otro caso objetable es la historia de Abraham. Abraham parecía ser que tenía la costumbrita de decir mentiras y engañar para poder protegerse. ¿Cierto? Abraham había sido llamado por Dios para ser el padre del linaje escogido, donde había de venir Cristo Jesús para nacer. Y le había llamado a salir de la tierra de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Y desgraciadamente la tierra de Canaán no era tan civilizada y en el camino Abraham se iba a encontrar enemigos que iban a amenazar la promesa del linaje. Y dentro de todo ese tipo de cosas, ¿cómo estuvo dispuesto a hacer Abraham para poder alcanzar hasta meterse con Agar? Bueno, todo ese tipo de cosas nos habla de un hombre que le llamamos el padre de la fe, pero que aprendió a través de golpes muy duros en la vida. Una de las cosas objetables que hizo fue cuando llegó a Egipto. Le dijo a su esposa que realmente era su esposa, pero él sabía que era su hermana porque era hija de su padre, que mandó de su madre, y se había casado con ella. Le dijo que dijera que era su hermana. Y era tan bonita Sara que dice la Biblia que el faraón se la llevó al palacio. Pero vino una serie de plagas sobre el faraón, nadie podía tener, las mujeres no podían tener hijos, una serie de enfermedades a la corte. Cuando finalmente cayeron en cuenta que realmente lo que pasaba es que les habían mentido, los habían engañado. ¿Cómo puede ser un siervo de Dios un engañador y un mentiroso? Y de hecho el rey le reclama a Abraham por su forma de actuar. En Génesis 12:17, mas Jehová hirió a Faraón, dice, a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? O sea, ¿qué clase de acciones son estas que haces al decirme mentiras? ¿Qué es esto que has hecho conmigo? Le dice, ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? ¿Cómo poner en entredicho la causa de Dios? Dice, bueno, estaba tratando de hacer algo justo, protegerme, proteger el futuro del pueblo de Dios. Pero no, el fin no justifica los medios. Poniéndome en ocasión, dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué dijiste que era mi hermana? Poniéndome en ocasión para tomarla por mí, por mujer. Ahora pues dice, aquí tu mujer, tómala, vete. Pareciera ser que esta reprensión no cambió la forma de pensar de Abraham porque lo volvió a hacer. Se encontró por ahí con un hombre, Abimelech, y a Sara era tan bonita que se la llevó. Y pensaba tomarla por mujer él. Pero Dios en su misericordia se le apareció en sueños a Abimelech. Porque Abimelech obviamente era temeroso de Dios. Su nombre Abimelech nos dice que de alguna manera era temeroso de Dios. Y en sueños se le apareció el Señor y le dice, pero Dios vino a Abimelech de noche, en Génesis 23, y le dijo, he aquí, eres muerto a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Entonces Abimelech se defiende y le dice, Señor, no había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también a la gente justa? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también, le dijo el Señor, sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Entonces Abimelech llama a Abraham y lo vuelve a repetir, igual que el faraón, y le vuelve a decir, oye, ¿cómo va a ser que vas a hacer este tipo de engaños? O sea, ¿por qué me estás mintiendo? ¿Por qué actúas de esta manera? Cualquiera podría decir, bueno, si lo hace Abraham, yo también puedo hacerlo. Pero Abraham no es un ejemplo a seguir.
Este tipo de acciones objetables no son ejemplo a seguir. Podemos seguir a Abraham en muchas otras cosas, pero en su poligamia, en sus momentos de duda y en este tipo de acciones, el cristiano no puede tomar a Abraham como un ejemplo. ¿Por qué? Porque en este momento Abraham está vinculando su brazo ¿con qué? Con el enemigo. Estos métodos no pertenecen a los métodos de Dios. De hecho, las otras personas en su inteligencia dicen: estos métodos son objetables. ¿Por qué estás haciendo esto? Incluso incluso el faraón, que ni siquiera tiene nada que ver con Dios, puede identificar esos métodos como métodos de Satanás al decirle: ¿por qué me estás haciendo esto? Esto no es algo justo. Ahora sí que todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Otra persona que parece que aprendió de su padre es Isaac, y se lo hizo lo mismo a Abimelech. Llegó a la linda tierra de Abimelech y su esposa también era muy bonita y le dijo: dile a todos que eres mi hermana. Lo bueno fue que Abimelech parece ser que ya los tenía vigilados y andaba vigilando a Isaac y lo vio que andaba jugando con su esposa por allí. Y entonces Abimelech descubrió el asunto y llama a Isaac y le dice: oye, ¿es tu mujer? Dice: y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió: porque dije quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto una vez más? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros este pecado. ¿Cómo es que el pueblo de Dios hace algo que puede hacer que alguien más peque? Ahora sí que dijo el Señor que cuando eres una piedra de tropiezo para los demás, ¿qué es lo que tienes que hacer? Amarrarte en una piedra de molino y aventarte al fondo del mar. Y aquí tenemos a Abraham, a Isaac haciendo este tipo de cosas. La obra del engaño, que no pertenece al reino de las tinieblas, y estos no son hijos de Dios. Bueno, como dijo una vez el Señor acerca de nosotros, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quedaron escritas en la Biblia para mostrarnos que nosotros a veces también somos de alguna manera débiles en la carne. Por eso nosotros no somos ejemplos a seguir totalmente. El único ejemplo verdadero y total, ¿quién es? Cristo Jesús. Otra historia objetable es la historia de Jacob engañando a su papá. De hecho, sabemos a través de la Biblia que Dios le había enviado un profeta a Isaac diciéndole que Jacob iba a ser el heredero, iba a ser el primogénito. La profecía decía: el mayor servirá al menor. Lo sabía Isaac, lo sabía Rebeca, lo sabía la familia, pero lo único que no quería hacerlo era Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac amaba a Saúl. Y creció tanto y pasó tanto el tiempo, Isaac no hizo nada del asunto, y llegó el momento en el que ya estaba demasiado viejo y él sabía que se iba a morir, y no teniendo la fuerza, no puedo decir moral, sino la fuerza espiritual, lo que puedo decir, la fortaleza, la integridad mental para poder decirle a su hijo que no iba a ser el heredero, al que amaba, le dijo que fuera a casar. Y en ese momento de duda es cuando Rebeca entra a escena y convence a su hijo de que hagan una triste actuación, ¿verdad?, de engaño allí, ridícula, patética, espantosa, y Jacob se presta a hacer un servicio impúdico, un servicio vergonzoso, un servicio funesto, en el que se disfraza de su hermano, se pone una piel, se presenta delante de su padre ciego, se hace pasar por su hermano. Isaac no se quiere hacer el tonto allí y le dice: es la voz de Jacob. O sea, Isaac sabía que algo andaba mal, diríamos en inglés fishy, ¿no? Esto no huele bien. Pero de alguna manera él sigue adelante, sabiendo obviamente que era Jacob, pone las manos y la mejor solución para cumplir con el plan de Dios parece ser que hay que engañar. No se puede hacer a lo derecho. ¿Y sabes cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron 20 años de vergüenza para Jacob. Sufrir, correr, huir. Y luego lo engañaron a él también. Y lo engañaron varias veces.
Para empezar, lo engañó su suegro con sus esposas, ¿verdad? Lo hizo trabajar 14 años. Y pareciera ser una cosa terrible, pero así es. O sea, todo este tipo de situaciones vinieron como consecuencia. Recuerden que el Señor le dijo al profeta Oseas: voy a visitar la maldad, voy a visitarla. Mía es la venganza, dice el Señor, voy a dar el pago. Todo este tipo de cosas no pertenecen a su reino. Sí, era necesario que Jacob fuera el primogénito. Dios quería que fuera el primogénito. Él era el elegido, pero no así. Es cierto, Jehú tenía que matar a la casa de acá, pero no así. Es cierto, tenía que eliminar a los sacerdotes de Baal, pero no así. Es cierto, David tendría que ser el rey de Israel y tendría que cumplir con su misión, pero no de esa manera. Punto es que el fin no justifica los medios. No podemos nosotros vincular nuestro brazo con el enemigo para alcanzar el objetivo de Dios. No solamente fue engañado por su suegro, también fue engañado por sus hijos. Sus hijos lo engañaron también. Cuando tenían los celos en contra del pobre José, que ahora sí que José, sin deberlo ni temerlo, lo vendieron como esclavo. Ellos tomaron el manto de José y lo llenaron de sangre, el manto de la discordia, y lo llevaron a su padre. Sí, bueno, para decirle que unas malas de este lo habían matado. ¿Y cuál fue el resultado? Años de dolor, años de sufrimiento. Jacob, el engañador, años de sufrimiento y dolor, simple y sencillamente por haber vinculado su brazo con el enemigo. Por haber vinculado su brazo con el enemigo. Pero Dios perdona. Y Romanos 8:28 dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les resultan en bendición. Incluso estas, sí, incluso estos actos viles, estos actos objetables, también resultan en bendición. Dios lo tomó en bendición. El pecado de David de meterse con Betsabé lo convirtió en una bendición, porque tuvieron por hijo a Salomón, que vino a ser una bendición. Bueno, bendición entre comillas. Te vas a encontrar que este acto vil de sus hermanos, el Señor lo tornó en bendición. Sí, Romanos 8:28 resulta en bendición, porque debido a esto José llegó a ser el salvador prácticamente de su familia, el segundo de Faraón. Dios lo tornó en bendición. Y es cierto, cuando nosotros nos arrepentimos. Pero si no nos arrepentimos y seguimos en el camino, el Señor va a visitar y va a traer justicia sobre los actos objetables que realizamos. Pero si la persona se arrepiente, el Señor lo torna en bendición. Muchas veces las personas citan, por ejemplo, yo recuerdo a algunos de los pastores que se ponen de acuerdo para tomar posiciones en las juntas y cosas así. Dicen, pero el resultado es bendición, mira cómo ha habido bendición. Sí, pero eso no justifica los métodos objetables que siguen. Y sin duda hemos cosechado algunos frutos amargos por ese tipo de situaciones, pero claro, eso no nos quieren ver, solamente ven el final, la bendición. Y cualquiera podría decir, bueno, mira, José llegó a ser faraón, pero habría llegado a ser el segundo de Faraón sin haber sufrido todo eso por causa del engaño, si se hubieran seguido los métodos de Dios, porque los métodos de Dios siempre son mejores, estamos de acuerdo. No hay que vincular nuestros brazos con el enemigo. Estos hermanos que engañaron a José, también ellos mismos tuvieron que ser engañados. Por ejemplo, Judá lo engañó su nuera. Y no me quiero meter en esa historia porque hasta me da vergüenza contarla, pero la puedes leer en Génesis 38. Una triste historia de engaño, de métodos objetables para alcanzar el objetivo de Dios. Tristes métodos, terribles, que terminan en vergüenza y terminan en destrucción, en engaño. Todo ese tipo de cosas son frutos que se cosechan. Otra historia triste es la de 1 Reyes 13, donde un profeta le miente a otro profeta. Dios le pide a un profeta que vaya y profetice contra el altar que había construido Jeroboam ahí en Betel, y se presenta y Dios le da órdenes al hombre de que no entre en ninguna casa y que se regrese por un camino diferente por el cual fue.
Y el hombre está obedeciendo a Dios, se va por un camino diferente, pero un profeta de Dios, un siervo de Dios va y lo busca. Y le dicen mentiras, diciéndole que Dios se le había aparecido, lo había enviado y le había dicho que lo llevara a su casa. Y el otro hombre le cree y se viene con él. ¿Y cuál fue el final? El final fue un león comiéndose el otro hombre. Los métodos objetables vinculan nuestro brazo con el enemigo y no pueden resultar en bendición total. Pueden resultar en bendición si la persona se arrepiente. A los hijos de Dios eso les resulta en bendición, pero siempre hay algo que cosechar. En este caso fue muerte como cosecha. Porque vincularse con el brazo del enemigo no puede quedar impune. Tiene que haber castigo. Tiene que haber castigo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:25, la recomendación de Pablo a la iglesia, por lo cual dice, dejado, ¿qué cosa? O sea, no andes diciéndole, no andes engañando a la gente, no. Dejado el engaño, hablar verdad cada uno con su prójimo. Solamente los de la iglesia tenemos que hablarles verdad. Solamente debemos engañar a los enemigos de Dios. No, San Pablo dice a su prójimo, hablar verdad, porque somos miembros, dice, los unos de los otros. Airaos, no pequéis, no se ponga el sol en vuestro ojo. Y luego dice una palabra clave, dice, no deis lugar, ¿a quién? ¿Cuándo le damos lugar a Satanás? Cuando vinculamos nuestros métodos con los métodos de Satanás, estamos dándole lugar a Satanás. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y luego dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención, toda amargura, enojo, ira, voz, maledicencia. Y luego dice una palabra clave, sea quitada de vosotros toda malicia. Y en Efesios 5, 1 al 12, San Pablo explica un poquito más y nos hace entender las razones por las cuales estaba pasando todo eso en el pasado. Nos da a entender que antes éramos hijos de las tinieblas. ¿Qué dijo que éramos? Este mundo estaba envuelto en las tinieblas. Y es un ejemplo clásico. Si tú te vas a lavar, ¿qué es lo primero que haces cuando quieres lavar la cara? Prendes la luz. ¿Por qué tienes que prender la luz? Pues para ver bien. No sé, ¿qué pasa si tratas de lavar la ropa en la oscuridad? ¿Qué tratas si lavarte la cara en la oscuridad? ¿Qué pasa? Pues lo más seguro es que no quedes completamente limpio. El problema, ¿sabes cuál es el problema nuestro? Es que tú y yo estamos viviendo una época de gran luz. ¿Sabes por qué tenemos gran luz? Porque la luz vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo. Y Jesús nos enseñó cómo debemos vivir, completamente cómo debemos vivir. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ninguno de ellos es la muestra de cómo debemos vivir. Ellos vivían en las tinieblas, vivían en una época de oscuridad. Y cuando nosotros lo vemos, traemos a estas personas y los traemos a nuestra luz, pues los vemos todos sucios. Los vemos con métodos objetables y con cosas tramposas y con una vida llena de argucias y astucias y cosas que no eran correctas, porque ellos vivían en una época de oscuridad. Pero tú y yo no tenemos excusa, porque tú y yo vivimos una época en la que alguien ya nos dio el ejemplo de cómo debe vivir un hijo de Dios, así como Cristo Jesús. Por eso él empieza diciendo, ¿saben qué, hermanos? Si van a ser imitadores de mí, imítenme así como yo soy imitador de ¿qué? De Cristo. Así como yo soy, dice. Antes eran hijos de las tinieblas, pero ya no más. Ahora estamos viviendo en la luz y tenemos que vivir como hijos de la luz. Así que, hermanos, el fin no justifica los medios. Y vamos a repetir una vez más el versículo clave que se encuentra muy largo, apréndanselo. 1 Tesalonicenses 5:22. 1, 2, 3. Apartados de toda especie de mal. Que el Señor les bendiga. Ponemos de pie, vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque a pesar de que somos pecadores, tienes paciencia, misericordia, amor y perdón para con nosotros. Señor, santifícanos en tu verdad. Ayúdanos a tener el valor de utilizar solamente los métodos del cielo, de ser dignos representantes tuyos en esta tierra. Que no vinculemos nuestra vida ni nuestras acciones con el enemigo, que no tenga nada que ver con nosotros.
que nuestro actuar, nuestro hablar, nuestra entrada, nuestra salida sea aprobada por ti. Bendice a todas las personas que están aquí reunidas y también a los que nos van a ver a través del internet. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.